Primero, hablaremos del periodo más largo de la prehistoria, que es la Edad de Piedra. Esta no tiene una fecha de inicio como tal, pero sí una fecha de terminación que es aproximadamente en el año 3000 antes de la Era Común. A esta edad se le denomina así debido a que fue la piedra el material principal y característico que se utilizó en esta época para la elaboración de armas, herramientas y otros objetos que se utilizaron en la vida diaria. Sin embargo, se utilizaron otras herramientas y otros materiales como la madera, los cuernos, las pieles, los huesos, entre otros. En esta edad, el hombre del Neolítico descubrió que la arcilla se ablandaba al mezclarse con agua y se endurecía al secarse. Este ciclo de ablandamiento-endurecimiento se podía repetir una y otra vez al ir añadiendo agua. Esto les permitió tallar sus herramientas como vemos en esta imagen. Ahora hablaremos del silés, que fue el principal material de la Edad de Piedra. Esta era una roca heterogénea que estaba compuesta por minerales silíceos como el cuarzo en forma microcristalina, fibrosa, moganita y ópalo. Este era un material duro, ya que como su principal componente era el cuarzo, el cual se encuentra en el puesto número 7 de la escala de Mohs. El silés se recogía de una piedra de considerable dimensión y se tallaba para conseguir lascas, láminas o trozos afilados de la piedra madre. Este material permitió que el hombre neolítico descubriera el fuego, ya que al ser chocado con otras piedras y con otros metales producía chispas que hacían encender fuego. Actualmente este material se sigue utilizando en las armas de fuego, ya que hace que haya una combustión en la pólvora y en los mecheros. Ahora hablaremos del segundo periodo de la prehistoria, que es la Edad de los Metales. Esta abarca la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Bueno, la Edad del Cobre dio origen a la metalurgia y esta inició aproximadamente en el año 500 antes de la Era Común al año 1500 antes de la Era Común. De esta edad en adelante, los metales han formado parte importante en el desarrollo de todas las civilizaciones. Fueron parte fundamental del progreso y evolución que ha tenido la humanidad desde su existencia, ya que con ellos se logró forjar armas y herramientas útiles para las labores cotidianas. El hombre neolítico descubrió que el cobre natural podía ser suavizado al calentarlo y endurecido al deformarlo mediante martillero, como lo vemos en esta imagen. El cobre desplazó progresivamente a la piedra y se posicionó como el material preferido por el hombre para la fabricación de herramientas y objetos ceremoniales. Sin embargo, las herramientas hechas con piedras de silés solían ser más eficaces del cobre para las tareas bruscas y exigentes. Bueno, el cobre se trata de un material de transición de color cobrizo, es decir, rojizo anaranjado de brillo metálico. En esta imagen lo podemos ver en su estado metálico. Algunas de las aplicaciones prácticas del cobre, aparte de fue su uso en la fabricación de agujas y punzones, que con el tiempo se fue perfeccionando la técnica de fundición y forjado del cobre, permitiendo que se elaboraran herramientas de mano y símbolos religiosos. Esta edad fue fundamental y sumamente importante, ya que el descubrimiento de la fundición como parte de la elaboración de objetos de metal permitió separar los distintos minerales del suelo
y quitar las impurezas de los mismos, logrando productos de calidad y durabilidad. Esto inició la metalurgia y muchas más de sus técnicas se fueron mejorando con el tiempo. En esta imagen podemos ver ejemplo de las artesanías que hacían con el cobre. Ahora hablaremos de la segunda edad de los metales, que es la edad del bronce. Esta dio el desarrollo de las aleaciones. Inició aproximadamente en el año 2000, antes de la era común, y terminó en el año 0 de nuestra era. Los metales puros eran demasiado suaves para ser empleados como armas. Esto llevó a que los hombres fabricaran aleaciones. Descubrieron que al mezclar el mineral de estaño y mineral del cobre, que eran metales con consistencia blanda, daban el producto resultante, presentaba ventajas significativas en relación con todos los metales conocidos hasta entonces, ya que daba un metal más duro y resistía más en comparación con el cobre. El bronce lo fabrican las diferentes civilizaciones de esa era, logrando obtener el bronce como resultado de la relación entre 9 partes de cobre y 1 de estaño. El nuevo material era más fácil de fundir que el cobre, podía fundir más fácilmente dentro de los moldes, se endurecía más rápido después de ser vaciado y podía endurecerse más mediante el martilleo. Algunas de los objetos que fabricaron los podemos ver en estas dos imágenes. Edad de hierro, desarrollo de aleaciones. Desde el 800 a.C. hasta el año 1 a.C. Aunque en la actualidad se dice que aún no estamos en la edad de hierro, no hemos pasado de metal. Este periodo de la prehistoria se caracteriza porque dejan a un lado el bronce en beneficio de que el hierro es más abundante en la corteza terrestre. Y por tener una gran dureza, una alta temperatura de fusión y su costo. Al ser más abundante, pues su costo disminuye. Mucho más barato que el bronce y menos trabajoso de obtener, porque el bronce hay que crear una aleación y mientras el hierro se puede sacar puro o por así decirlo. Periodo en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas. El hierro fue usado muchísimo para crear armas como espadas, lanzas, escudos, chalecos, y también para mejorar las herramientas del campo, como los azadones, los rastrillos, las palas, las picas y muchas otras herramientas para la agricultura. Se crearon tijeras. Ya pasa las diapositivas de allá. El hierro es un elemento químico con con el símbolo Fe, número de átomo el 26 y peso atómico 55,847. El hierro es, como dije anteriormente, es muy abundante, está entre los cuatro más abundantes de la corteza terrestre, con un 5% de abundancia con respecto a la masa de la Tierra. Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. Los 4 isótopos estables que se encuentran en la naturaleza, los cuales contienen mucha cantidad de hierro, son dos principalmente: la hematita
y la limonita. También hay piritas y la cromatina. Se explotan minerales de azufre y de cromo respectivamente en, en las piritas y en la cromatita. Las piritas y las cromatitas se usan más para extraer el azufre y la cromita para extraer el cromo. Ahí hay imágenes, la primera es de hierro, la segunda es de hematita y la tercera es de limotita. Como vemos, la hematita se ve que contiene mucho hierro, tiene una gran cantidad de hierro. El hierro es usado considerablemente para producir aceros estructurales. De igual manera, en la obtención de gran cantidad de hierro licuado. Es un sólido en labores industriales, en la fábrica de edificios y otras importantes obras a nivel mundial. El hierro se ve muy utilizado, por ejemplo, en nuestros hogares, que los cubiertos están hechos de hierro, que las sillas tienen hierro, que el computador tiene hierro, que las vigas de nuestras casas tienen hierro. Entonces el hierro se convierte en un material muy necesario para la humanidad. Pase la diapositiva, Dayan. Dayan, la diapositiva, pásela. ¿Cuál será el nombre de la próxima edad? Eh, Nosotros creemos que la próxima edad no llevará el nombre de un metal, sino de un material más reciente. Y no es un metal, es un polímero, los cuales son unas cadenas gigantescas que contienen carbono. Decidimos que serían los polímeros porque miramos que en las anteriores eras han recibido el nombre por la importancia de ese material en respectivo lapso de tiempo. Eh, entonces, si nos fijamos, los polímeros están en nuestra vida cotidiana, ¿No en ve? diferentes... Estamos llenos de polímeros contaminados, el mar, el océano. Sí, eso es otra cosa, que los polímeros no se, no se descomponen rápidamente, pueden durar muchos años en descomponerse y entonces eso causa mucha contaminación a nivel mundial. Océanos, fuentes de agua, todo. Es un gran problema, pero si nos fijamos, es un problema que tenemos que manejarlo y es un material que en nuestra vida y por mucho más va a seguir estando presente. Puede pasar la diapositiva ya. ¿Por qué el oro es más caro que la plata y el hierro? Bueno, porque el oro está primero, la plata segundo y el hierro tercero en la tabla de precios, pues es básicamente porque la dificultad de obtener el material es mayor, ¿no? Entonces, el oro al estar en menos cantidad que el hierro, por ejemplo, que es uno de los más abundantes en la corteza terrestre, pues es mucho más costoso extraerlo, es obtenerlo, tratarlo, y esto eleva mucho el precio y su dificultad para utilizarlo en la industria. Por eso el oro poco se ve en la industria. Se dice que el oro es utilizado en la informática, como en los cheats y eso, pero son cosas muy mínimas. Por ejemplo, un computador entero tendrá 1 gramo de oro.
menos, un 0,001 de oro, por sus grandes propiedades del metal. El oro tiene propiedades gigantescas. Y es básicamente por eso, por su dificultad de obtener, la abundancia que hay en la corteza terrestre y su facilidad de manipular. El hierro es uno de los materiales más fáciles de manipular, por eso es tan usado en la industria, es muy necesario en la industria y por eso lo podemos ver en cualquier lugar. Desde construcciones de casas, desde los utensilios de la casa, automóviles, eh, una antena de comunicación, en todo lado podemos ver el hierro. Yo creo que ya le toca a mi amigo Dayan. Ah, no, a mi amigo Juan Diego. Juan Diego, Sí, Dayan, la diapositiva, por favor. Bueno, para hablar de los procesos tecnológicos, primero tenemos que saber qué fueron. Los procesos tecnológicos fueron los conocimientos que se dieron antes de que la tecnología existiera. ¿Qué quiere decir esto? Que eran aquellos procesos que las personas sin saber realizaban, ¿sí? Sin necesidad de tener un computador o un programa que les dijeran cómo hacer las cosas. Ellos por sus propios medios buscaron estrategias para conseguir sus objetivos. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se hacía para su obtención? Bueno, dependiendo de cada época, y a medida que iba avanzando el tiempo, eh, cada uno de los procesos se fueron tratando de mejorar, ¿sí? De perfeccionarlos para hacer que cada vez fuera más fácil. Por ejemplo, la obtención de los metales ahorita es mucho más sencilla que en la antigüedad y quizá tal vez en el futuro eh, sea aún más sencillo obtener algunas cosas que como lo tenemos ahorita. Entonces, lo que siempre el hombre buscó desde un principio era tratar de avanzar siempre, de ver cuál era el camino como más corto y sencillo para lograr sus objetivos y acomodarse a las necesidades que tenía. Eh, por ejemplo, si necesitaban armas para defenderse, tratar de buscar cuál era el material más resistente, si necesitaban eh, implementos para trabajar, para la cocina, siempre tenían que buscar la manera de un material que resistiera, eh, que cumpliera con las expectativas que ellos tenían, por ejemplo, un arma que no se rompiera fácilmente. eh, y así a medida que pasaba el tiempo, ahorita se le dan otros usos, por ejemplo, el cobre, sus propiedades para eh, llevar la corriente eléctrica se usan en cables, en la antigüedad se usaban para herramientas. Entonces, siempre los distintos materiales se fueron acomodando a, a las necesidades que tenía el hombre. Siguiente. Bueno, primero la obtención del cobre. Inicialmente, la obtención del cobre era por medio de la minería en forma de pepitas de metal nativo, que es como la imagen que podemos ver ahí. Eh, era, ellos pues empezaron a buscar la manera de trabajarlo para darle la forma adecuada a los utensilios que necesitaban. Entonces, ellos se dieron cuenta que se podía martillar en frío con facilidad. Entonces, esa fue la primera técnica que utilizaron. Cada vez que extraían el cobre de una mina, eh, la forma que ellos deseaban, como dije antes, por ejemplo,
para la punta de una flecha, ellos todo lo hacían a martillo, en frío, y poco a poco creaban láminas muy delgaditas para luego empezar a darles forma. Después de esto, más adelante, ellos se dieron cuenta que podían fundirlo. Entonces empezaron a fundirlo porque veían que ya era un método más sencillo, ya no tenían que estar dándole golpes mucho tiempo para lograr la forma que ellos deseaban, sino que ahora de una manera líquida eh, podían hacer el trabajo más fácil. Siguiente. La obtención del bronce. Bueno, la obtención del bronce, según lo que estuve leyendo, todavía sigue siendo como un misterio, por decirlo así, pues ya que muchos científicos y personas que han estudiado la historia antigua no encuentran algo que les indique cómo se dieron cuenta de que el bronce era una aleación de cobre y estaño. Dicen que puede ser por error que se dieron cuenta, como muchos de los inventos que han cambiado la humanidad han sido por error. Tal vez así también fue. Estuve leyendo un, un artículo que decía que tal vez calentaban en ollas de cobre y empezaron a calentar estaño y un día dieron bronce. Quizás sí o quizá de otra manera. Y se dieron cuenta que era mejor que el cobre porque lo podrían reciclar. Por ejemplo, si hacían una vasija y ya no lo querían, pues podían volverlo a fundir y volver a crear otra forma de lo que ellos quisieran. Siguiente. Dayan. Por último, la obtención del hierro. Eh, an- eh, Como dijo mi compañero, el hierro se puede obtener de dos maneras, ¿sí? Una de las maneras es en los meteoritos. Entonces, en la antigüedad se consideraba que el hierro era, decirlo así, un metal precioso, era muy valioso para joyas, para todo. Y ahorita es uno de los metales más abundantes de la Tierra. Es, si no estoy mal, el cuarto metal más abundante de la Tierra. Eh, bueno, eh, al principio era un poquito difícil poder trabajar el hierro porque para fundirlo pues se necesitan altas temperaturas. Ahí tenemos una imagen que trata de ilustrar la, la fundición del hierro. En la siguiente imagen también está las formas que intentaban darle a martillazos y por último los objetos que podían realizar con hierro. Eh, Como dijo también mi compañero, sigue siendo ahorita uno de los más utilizados ya que para todo se utiliza. También es muy resistente. La mayoría de casas pues se sostienen por bases de hierro. Entonces, la obtención del hierro y el descubrimiento fue uno de los más importantes porque cambió la vida. Eh, Quizá ahorita si no se hubiera descubierto el hierro, pues no se buscarían otros materiales y tal vez no fueran tan resistentes.